Muy bien. Vamos a meditar juntos en la palabra de Dios. Vamos juntitos a glorificar y exaltar el santo y bendito nombre del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 8. Acá vamos a ver algo que es la conversación de Simón, el mago, el aprendizaje, llegando de la necesidad de una cobertura espiritual. Y vamos a ver acá algunas cosas, y yo quiero versículo por versículo poder estar con ustedes viendo algunos detalles. Por ejemplo, vamos a partir del versículo 9, porque aquí vamos a ver la falsa conversión de Simón, el mago, el evangelista que deshace las farsas y desenmascara las falsas personalidades y las falsas virtudes de Dios que muchas veces deslumbran al pueblo. Y la hechicería y la magia son dos cosas que no tienen nada que ver con la iglesia de Dios. El versículo número 9 dice lo siguiente: Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo número 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Hasta hoy, este espíritu continúa engañando al pueblo de Dios. Hoy los Simones están disfrazados de profetas, de evangelistas, de conferencistas, adivinando, lanzando flechas de adivinación con objetivos económicos, en nombre del poder de Dios, pero operan en el poder de la mentira y en el poder del engaño. Y es más fácil intentar expulsar un demonio de que expulsar un falso hombre ilustre. Mira lo que dice el versículo número 10. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. El poder de Dios no es fantástico. El poder de Dios es real. El poder de Dios no es magia, sino que es una demostración de espíritu y de poder. El versículo número 11 dice: y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. El evangelista tiene un mensaje que es verdaderamente del reino de Dios. Hay un nombre sobre el cual él trabaja. Disipula las almas que él gana, llevándolas para el bautismo, sin excepción de personas. El buen evangelista impacta a todos. Y la prioridad es la predicación de la palabra. No la maravilla, sino la predicación de la palabra. Esa es la prioridad. Y el resultado es el bautismo. Porque el bautismo no es la prioridad, pero sí el evangelizar.
Hay muchos que dicen, no vamos a llenar gente para bautizar. No tiene que ser esa la prioridad. La prioridad tiene que ser evangelizar. Porque bautismos, curas, milagros y maravillas son el resultado de la evangelización. El versículo número 12 dice, pero cuando creyeron a Felipe, evangelista tremendo, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Resultado del evangelismo. Ese es el resultado del evangelismo. Ahora la palabra tenemos que entenderla porque el evangelista siempre puede llegar a causar una gran alegría en la ciudad. Y los milagros operados a través de Felipe fueron parte de aquello que faltaba en Samaria. Los samaritanos eran buenos anfitriones, hospitalarios, eran adoradores, eran creyentes, conocían el rostro de quien estaba dispuesto a ir a Jerusalén, eran benefactores. Y Felipe percibió que en Samaria podría abrir una gran iglesia. Vos fíjate que el versículo 8 de Hechos de los Apóstoles dice, así que había gran gozo en aquella ciudad. Qué cosa linda, había gran gozo en aquella ciudad. Había un gozo, había una alegría. Había gozo y alegría. Cuando vamos a buscar la palabra de Dios, hay gozo y hay, ¿qué cosa? Alegría. Ahora, no me quiero perder. Vos fíjate que el resultado del evangelio, de la predicación, es el bautismo. Y vemos algo súper interesante. El evangelista entiende que sus líderes saben y tienen más experiencia. Y muchos se aproximan al pueblo de Dios para aprender cómo se hace la obra, para después dividir y engañar. ¿Ok? Y esto es un hecho muy real en el día de hoy. Porque son muchos los Simones que quieren estar atrás del evangelista, atrás del pastor, para ver cómo se hace, intentando comprar este poder que es innegociable. Mirá lo que dice el versículo número 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacía, estaba atónito. El evangelista, porque yo escucho siempre que mucha gente dice, yo soy evangelista. ¿A quién responde? No, yo soy evangelista itinerario. El evangelista trabaja en común acuerdo, en sumisión a su líder principal y de acuerdo con aquellos que le enviaron para supervisar la obra. Felipe sabía que no estaba en Samaria por cuenta propia. No es porque él quiso ir ahí. Mirá lo que dice el versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Supervisar. Y Felipe no estaba ahí porque quería, sino que había estado bajo un liderazgo sumiso.
El evangelista trabaja con el fin de contribuir para el crecimiento de la obra, pero los apóstoles deben buscar establecer el fundamento de la fe y de la doctrina. No se puede abrir mano de la doctrina, no podemos descuidarnos de la doctrina, de la enseñanza. Muchos piensan que no siguen vigentes los 5 ministerios que están vigentes, que es el apóstol, el evangelista, el profeta, el pastor, el maestro. Están actuantes. Hoy en día esos 5 ministerios son actuales. Pero hay que saber ejercer. Hoy mucha gente dice, yo soy evangelista y quiere para su propio ego alimentar. Y no, el evangelista lo que tiene que hacer es procurar que crezca la obra de Dios para gloria de Dios, no para gloria propia. Y no hay que abrir mano de la doctrina, hay que estar en la enseñanza, establecer el fundamento de la fe y de la doctrina. Mire lo que dice el versículo número 15. El versículo número 15 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que se recibiese el Espíritu Santo. ¿Quién lo hizo? Pedro y Juan. El bautismo en las aguas era ejecutado generalmente, como de costumbre, en nombre de aquel que lo inauguraba. El bautismo de Juan preparaba a Israel para Cristo. Y el bautismo de Jesús preparaba a la iglesia para Cristo. Y Pablo, el apóstol Pablo, él recusó que los hermanos diferenciasen el bautismo de Juan con el ordenado por Jesús. Al denominarlo el bautismo como el bautismo en el nombre del Pablo, él recusó esto. No es en el nombre de Pablo, no. Él dijo, no. Por eso el bautismo eclesiástico, por más que sea efectuado por algún apóstol, continúa siendo caracterizado por la persona que fue ordenada. El ejemplo del bautismo fue, por ejemplo, el bautismo de Moisés. Ese bautismo fue en nombre de Juan. Vemos esto en el texto bíblico. Y a semejanza de esto, en el nombre de Jesús, esto significa según la orden de Jesús. No se bautiza en el nombre de Jesús. O sea, cuando digo en el nombre de Jesús es según la orden de Jesús. Porque el bautismo tiene que ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo en las aguas nos debe hacer recordar al discípulo que todavía le falta el bautismo con el Espíritu Santo y con fuego. Por eso Jesús dijo, bautizando en el nombre del Padre, que es el bautismo con fuego, en el nombre del Hijo, en las aguas, y en el nombre del Espíritu Santo, que es el bautismo con el Espíritu Santo de Dios. Por eso bautizamos en el nombre de la divinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, según la orden que dio Jesús. Mateo 28, 19. El versículo número 16 de Hechos dice, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. A esto se refiere cuando dicen bautizados en el nombre de Jesús. Porque hay muchos que dicen, no, nosotros bautizamos en el nombre de Jesús porque está en la Biblia. Cuando dicen el nombre de Jesús era como Jesús había ordenado. Jesús mismo, Él dijo, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el evangelista respeta siempre la decisión de sus líderes. Los apóstoles tenían una visión más, ¿cómo te puedo decir? Más elevada para aquellos nuevos discípulos. Los apóstoles vinieron a suplir lo que le faltaba al evangelista: la imposición de manos. Es uno de los 6 rudimentos de la doctrina. El versículo 17 dice así: entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Él entendía
que los engaños y los estafas, no, esos trucos, vamos a poner esos trucos, esos engaños. Pensaba que aquello que era un truco que se compraba. Simón estaba atento diciendo, ¿cómo hacen esto? Y él sabía de trucos, él sabía de engaños. Y él pensaba que eso era un truco que se compraba. Pero era el poder maravilloso de Dios que ya estaba pago. Ya estaba pago. Mira lo que dice el versículo número 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Les ofreció dinero. El evangelista sabe que la decisión apostólica es fundamental. Esta potestad no se compra. El resultado de obediencia básica y continua, tal como el nacer de nuevo, como creer en el Evangelio, el dar fruto, el ser lleno del Espíritu Santo, la imposición de las manos y la obra apostólica. No es todo esto un instrumento de un aventurero inconverso. Hay que tener un fundamento en la fe. Hechos capítulo 8, versículo número 19 dice, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Pensaba que se podía comprar el don de Dios. La plata no puede salvar de la perdición. No puede comprar un don de Dios. El dinero no puede incluirnos en un ministerio. No puede ser ni considerado como una ofrenda si el corazón no es recto y está atado a la iniquidad, igual que el dueño. Hechos capítulo 8, versículo 20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No servía ni él le ofreció plata y ellos no lo integraron, cosa que hoy sucede, al ministerio. No lo dijeron, reciban la ofrenda del hermano o gloria a Dios, sino que dijeron, pudrite vos y tu plata, porque tu corazón no es recto. La autoridad apostólica tiene que ser temida cuando es manifestada. ¿Sabes por qué? Hombres pícaros, vamos a poner este término, hombres pícaros, siempre van a intentar apegarse a los líderes amados, que son respetados y con manifestaciones de grandes señales. Pero siempre va a haber un liderazgo apostólico que va a triunfar sobre ellos con el poder del discernimiento de los espíritus, el nuevo nacimiento, el discipulado, las ceremonias de nuestra ética, la sumisión ministerial, los dones del Espíritu. Todavía son fundamentos inavalables de la iglesia de Cristo. Por más que los Simones asombrados quieran adquirir este poder, jamás les será concedido si no recorren la senda de la fe en Cristo Jesús. Muchos ven obras y quieren, no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer para aparecer porque quieren algún rédito, que les crezca el orgullo. Cuidado. El versículo 21 dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto. ¿Delante de quién?
de Dios. Pero Dios siempre le concede la salida de su pecado de avaro. El versículo 22 dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Los apóstoles le dieron el diagnóstico de su vida espiritual. El versículo 23 dice: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Acá está tu problema, le dijeron. Hiel de amargura y prisión de maldad. Cosa tremenda. Y Simón pidió que orasen por él, dando a entender que no deseaba aquello que habían dicho sobre su vida. Y cualquier hombre malo, cualquiera que sea, por más que sea malo, que ruegue por la misericordia de Dios, sinceramente va a ser atendido. El versículo 24 dice: Simón, respondió entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El evangelista es un guerrero que está en la primera fila. Los líderes de este evangelista, de Felipe, volvieron para Jerusalén. Pero él continuó abriendo frentes de trabajo, frentes de batalla. Y este texto también es una prueba más de la desobediencia apostólica. La tentación de quedar en Jerusalén era grande. Todo el mundo deseaba estar en Jerusalén. Por más que él sabía que tenía una conciencia de hacer misiones, de salir a evangelizar a los confines de la tierra. Y esto continuaba siendo un desafío delante de sus ojos. Y el tiempo estaba pasando. Tenía que hacer una obra. Y esto desagradaba a Dios, el cual ya preparaba la entrada de Saulo en el escenario del Nuevo Testamento. El versículo 25 dice: y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. Y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Queridos, vemos nosotros algo tremendo. La necesidad de una cobertura, la necesidad de una guía, la necesidad. Yo el otro día: hola pastor, orá por mí porque voy a abrir acá con unos hermanos en mi casa una célula. Y bueno, está bien. Y el pastor: no, Dios habló conmigo. ¿Y quién va a ser tu referencia? ¿A quién vas a prestar cuenta? Dios habló. Cuidado con los Simones. Cuidado con aquellos que se mandan solos. Cuidado con aquellos que no tienen esa madurez espiritual. Yo soy recontra maduro. ¿Sí? Bueno, entonces tenés que responder a alguien. Tienes que hacer lo que todo el mundo hizo, hace y tendrá que hacer, que es obedecer. Yo obedezco a Dios. Dios también está conmigo. Sí. Mira, mi amigo, que no te pase lo de Simón.
que no se vea en tu corazón hiel de amargura y prisiones de maldad, porque acá, como se dice comúnmente, enseguida le sacaron la ficha, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Y él rápidamente le dijo a Simón, a Pedro, le dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Hagamos obra de evangelista. Quien tiene que brillar es el Señor. Quien tiene que salir siempre es el Señor. Quien tiene que ser realmente bendecido es el Señor. Y toda gloria, toda honra es para y del Señor. Alabado. Alabado sea el nombre de nuestro Padre Celestial, que nos bendice de una manera gloriosa, que nos bendice de una manera poderosa. A Él sea toda la gloria. Trabajemos para Él. Seamos sumisos. Seamos inteligentes. Cuidado con los Simones, que cada vez hay más, engañadores, mentirosos. Tengamos un firme fundamento en la palabra, un firme fundamento en la palabra de Dios, y que toda gloria sea para el Señor. Medita en esta palabra y espero que sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga.